de UNED en colaboración con Spire Solar Iberia SL y Mundus SL. Hoy van a hablarnos de controles de calidad de módulos fotovoltaicos desde la cuna hasta el final de la vida y para ello contamos con el doctor Gerhard Meyer, Global Quality Service Manager en Spire Solar Iberia, y el doctor Ignacio López, CEO de Mundus SL. Os quiero recordar que si a lo largo de la presentación tenéis alguna duda o pregunta o curiosidad, por favor, tenéis el chat y la zona de preguntas para preguntarlas y serán respondidas cuando terminen las presentaciones de Gerhard e Ignacio. Y dicho esto, doy paso a Gerhard, puedes comenzar. Fenomenal. Álvaro, muchas gracias. Gracias Central también a UNED para hacer posible este webinario y gracias también por los honores del doctor Álvaro. Es la primera vez en mi vida, pero no lo soy. Soy Gerhard Meyer, pero no soy doctor. Dicho eso, ahora mismo veis esa pantalla blanca y se va abriendo el título del webinario, más beneficios desde el primer momento. Eso es nuestro objetivo de todos nuestra razón de ser, de lo que vamos haciendo a lo largo de nuestras actividades, controles de calidad de módulos fotovoltaicos. Eso también es fundamental saberlo porque no tocamos inversores, subestaciones, etcétera. Y empezamos desde el principio, desde la cuna hasta el final de vida, end-to-end, lo que llamamos nosotros en inglés, eso durante todo el tiempo. Y eso, en principio, ya es digamos, un resumen del webinario. Podríamos decir, pues ya está, pues no hay que hablar nada más, eso es lo que hacemos y ya está. Pero vamos a dar un poco más de contenido a esto. Mi nombre es Gerhard, Gerardo. Llevo 25 años aquí trabajando en España. Soy de origen alemán y trabajando como country manager de la empresa Eternal Sun. Y vamos a ver ahora 13 slides míos, 13 diapositivas sobre el tema del control de calidad de módulos en origen en Asia y en nuestros laboratorios en Europa. Después de las 13 diapositivas va a hablar Ignacio, como bien dijo Álvaro, sobre ensayos en campo para cerrar, digamos, el ciclo de lo que es la vida útil de un módulo fotovoltaico. Un par de palabras de nuestra empresa. Aquí veis el logotipo, el nombre, el slogan también y el hecho de que somos dedicados o nos dedicamos plenamente al módulo fotovoltaico. ¿Dónde estamos? Estamos en La Haya, ahí está el headquarter, la central de la empresa, Eternal Sun. Nos dedicamos desde hace más de 50 años a la fabricación de equipos de medida de alta precisión para módulos fotovoltaicos. De ahí viene que nos dedicamos a nada más, porque de ahí es donde viene nuestro conocimiento. Y desde hace unos cuantos años también nos dedicamos o hacemos controles de calidad. En este caso, pues en el caso de Iberia, con nuestra filial Spire Solar Iberia. Vais a ver esos dos nombres a lo largo de toda la presentación. Iteresan Spire Solar Iberia es como el mismo perrillo con otro collar. Tenemos oficinas y laboratorios en todo el mundo. Es un poco ambicioso decirlo, pero vamos, tenemos oficinas, estructura y personal en Beijing y Shanghai para hacer las inspecciones en Asia, en origen. Y tenemos dos laboratorios en Europa, uno en Puerto Rotterdam, otro en Puerto Valencia, donde estoy yo ubicado físicamente. El ciclo completo desde la cuna hasta el final de vida, pues lo hacemos en Asia, como decía, lo hacemos en nuestros laboratorios y lo hacemos en in-field, on-site, campo. Udnus es nuestro partner con quien trabajamos ahí desde hace tiempo. Muy bien, y Ignacio va a hablar un poco más después de yo en mi aportación. Entremos ya un poco en detalle. Lo que veis aquí, bastante borroso, pero es digamos, el resultado o un resumen de nuestras inspecciones en fábrica, donde detectamos y resolvemos problemas de la manera continua. Cada línea
corresponde a una non conformidad, un defecto, algo que hemos visto desde el principio, incluyendo la auditoría de fábrica y luego la supervisión de la producción y el post-shipment o el pre-shipment, perdona, el pre-shipment antes de mandar el producto terminado ya hacemos también ciertas comprobaciones y ves en cada línea ciertos colores de rojo, naranja, amarillo hasta verde. Eso clasificamos según la gravedad del asunto de de lo que vemos. Y en ves también, según avanza las líneas a la derecha, los días que hasta resolver el problema. Algunas veces no se resuelve, sobre todo en la parte de arriba lo ves, pero eso son cosas de documentación, procedimientos, certificaciones que pueden faltar. eh, no es nada, digamos, que pueda parar la producción. Y ves también, según vayamos mirando abajo, cómo los problemas se van resolviendo y eso es, digamos, nuestro alcance. Detectamos y resolvemos siempre en conjunto con el fabricante y, por supuesto, con nosotros como clientes. La bandera roja, lo ves ahí, el color rojo, bandera roja son los casos más graves. Aquí os puedo poner un par de ejemplos. Después de la laminación, por ejemplo, en un caso encontramos que había pequeñas burbujas dentro del laminado y no había nadie del fabricante que se hizo caso del asunto. Entonces, esto fue algo que reclamamos y pues se fue resolviendo. En este caso, vemos ahí arriba en, en cuestión de un par de días. Otro caso que puede ser es, em, es, por ejemplo, el fallo de células en la parte trasera, porque el equipment o las máquinas de la fábrica no estaban en condiciones de medirlo bien. Otro ejemplo es en la estación de soldar las cajas de conexión. No, la soldadura no se hizo en toda el área y no estaba hecho según el propio SOP, o sea, el propio procedimiento del fabricante. Esas son cosas que reclamamos nosotros como bandera roja y eso enseguida estamos ahí hablando y trabajando con el fabricante para solucionar este tema. Amarillo, hay también un caso de que encontramos en una estación de reworking, o sea, de retrabajo. Hemos encontrado ahí un óleo, o sea, una contaminación sobre unas células, pero como no era sistemático, no se repetía este fallo, se quitó esta línea, este string de células afectados y el problema estaba solucionado. Y así, según la gravedad, se va trabajando durante toda la producción de los módulos. Aquí vemos otro ejemplo ya con un par de fotos, la soldadura, como decía, de los busbares sobre las células, ahí en las estaciones EL de electroluminiscencia, pues nosotros estamos ahí mirándolo también y si vemos ahí non conformidades, pues insistimos en coger estos módulos y retrabajarlo antes de laminarlo. Una vez laminado ya no hacemos nada. Y los ratios de retrabajo pueden ser bastante altos, 30-40%, no es raro de encontrar. Con lo cual, eso es uno de nuestros enfoques en nuestras inspecciones en fábrica, el control de electroluminiscencia, el control especial de soldadura. Aquí tenemos un ejemplo para la inspección del producto terminado, pre-shipment, donde vemos unas burbujas dentro del laminado también. Y eso es también una mayor non conformidad. Estos módulos no deben ser mandados. Claro, nosotros estamos constantemente, uno puede preguntar, pero eso no lo veis durante la producción, lo intentamos, pero no podemos estar en absolutamente todos los procesos en cada momento. Entonces puede haber
casos que se nos escapan, pero como hacemos luego también la volvemos a repetir, revisiones durante para el producto terminado, bueno, pues ahí podemos ver también cosas como en este caso estas burbujas. Luego ya los módulos van de camino y llegan al puerto en Europa, a algún puerto, en el caso óptimo Rotterdam, Valencia, donde estamos nosotros, puede ser también cualquier otro puerto, y se transportan los módulos a nuestros laboratorios fijos, que vemos aquí fotos del puerto de Valencia. Vemos que estamos dentro de un almacén logístico donde ya de por sí hay módulos almacenados que no todos se testea, pero para el cliente, por supuesto, es una ventaja importante de decir, mira, testea esta muestra y no se pierde tiempo con el traslado de los módulos. Por dentro vemos cómo está. Tenemos en el centro nuestro propio simulador que fabricamos nosotros en La Haya de alta precisión. Lo mismo ocurre en Rotterdam, son laboratorios idénticos y hacemos ahí las mismas pruebas. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Bueno, hacemos tres pruebas. Medimos la potencia real, la potencia máxima acorde a la IEC 61215. Lo hacemos con nuestra propia máquina con un rating de triple A+, que es la máxima categoría en los simuladores. Normalmente no se suele medir con esta precisión de solo 2% de incertidumbre. Eso es algo que realmente nos caracteriza, esta precisión de los resultados. No medimos, por supuesto, no todos los módulos, sino muestras representativas. Si llega un lote, los fabricantes suelen mandar los módulos en lotes de 10 megavatios aproximadamente. Entonces cogemos de esos 10 megavatios, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 pallets, lo que sea el número de muestras representativas, y eso los ensayamos. Aparte de la potencia, pues medimos daños celulares invisibles mediante electroluminiscencias o EL, abreviada más que nada se conoce como imágenes EL, y hacemos también, si requerido, la inspección visual de los módulos. Esos son los tres ensayos clave que consideramos clave en toda la vida útil de un módulo, que se repiten en fábrica, que se repiten en nuestros laboratorios, que se repiten luego en campo. Ignacio, supongo que va a hablar también sobre este tema. ¿Cuáles son las ventajas para clientes? Bueno, pues como estamos en una buena ubicación, pues no se pierde tiempo en el traslado de los módulos, y como tenemos procedimientos muy eficientes, pues somos muy rápidos. Entonces, en resumidas cuentas, hacemos ensayos de altísima precisión, máxima precisión, podemos decir, pero a la vez somos muy eficientes en tiempo y por lo tanto también eficientes en costes. La diferencia, hacer o no hacer controles de calidad. Aquí vemos dos casos reales. Ese gráfico significa lo siguiente. Ves ahí la línea roja vertical, que es la potencia nominal, que es lo que hemos pagado al fabricante. Ves la amarilla, que es la tolerancia siempre positiva del fabricante. Y el campo verde, que es nuestra incertidumbre de medida, para arriba, abajo 2%. Y ves luego las barras azules, que son las medidas reales. Con lo cual, a la izquierda tenemos un cliente que lo hace de manera rutinaria. Los fabricantes saben, porque se estipula en los contratos de compra, hacer mediciones, ensayos, controles de calidad con equipos de triple A+, de precisión triple A+, por lo cual el fabricante pues manda módulos que están incluso por encima de la potencia de la tolerancia positiva prometida. A la derecha, un cliente sin experiencia ninguna, primera vez, no ha comunicado nada al fabricante, y los módulos que ha recibido son estos, fuera incluso de nuestro margen de incertidumbre. En cifras, pues a la izquierda 1,14% por encima de la potencia nominal,
el de la derecha 2,46%, por debajo de la potencia nominal. Hemos hecho algunos cálculos, deberían actualizarse seguro y no son fijos para cada planta, pero para una planta de 10 megavatios a lo largo de 30 años, cada por ciento de pérdida o de ganancia porcentajes de potencia significan aproximadamente 300.000 euros más o menos en la caja. En el caso a la izquierda, más en la caja. En el caso de la derecha, menos en la caja. Con lo cual, solo por esta ecuación, digamos, o por esta comparación, creo que queda bastante patente de por qué se debe hacer controles de calidad. Generan más beneficios desde el principio. Pues con esto ya he terminado. Aquí tenéis mis datos para contactarme. Entiendo que no sé si Álvaro lo ha dicho, la verdad que si podéis conseguir estas presentaciones, no sé si lo van a mandar, si no, pues contactarme eh, por vía así de teléfono o email, o bien venir a Genera la semana que viene, el lunes, esto martes a jueves, la feria anual en Madrid con dos pabellones llenos, pues tampoco ha sido siempre así. Y nosotros estamos en el pabellón 10, el stand B40, y aquí en el cuadrado rojo pues veis exactamente dónde estamos. Estamos cercano a la cafetería y el foro solar, también el foro es donde se hacen las jornadas de UNED, donde se va a escuchar muchas salas interesantes. Yo, por ejemplo, voy a estar ahí el martes a las 12, con lo cual, encantado. Yo termino con esto. Dejo de compartir y paso la palabra a Ignacio. Y si tenéis preguntas ahí, entiendo que después de las dos presentaciones queda tiempo a contestar todo. Gracias. Ignacio, tienes el Ahora ya está, sí. micro. Perdón, ya me he dado cuenta. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Ignacio López, soy el CEO de Goodnews. Eh, y quería agradecer primero tanto a Gerard como a UNED el permitirme participar en este webinario. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla para explicaros un poco lo que vamos a hacer. Me imagino que ya la estáis viendo. Bueno, pues dos segundos para explicar quiénes somos. Good News llevamos 18 años en el mundo de las renovables. Hemos realizado test de más de 40 gigavatios en plantas fotovoltaicas en más de 30 países y poco más. Es decir, creo que la mayoría de vosotros debéis de conocernos. Somos una referencia en el mercado en lo que se refiere a todas las pruebas de puesta en marcha, commissioning y análisis de la calidad de los distintos módulos de una planta fotovoltaica, ¿no? Eh, Me gustaría empezar diciendo bueno, tenemos un acuerdo de colaboración con Spire. Ellos se encargan de hacer todas las inspecciones a nuestros clientes de acuerdo a los protocolos que os acaba de explicar Gerard. También realizan las inspecciones de llegada a puerto. Eh, Voy a hacerle una broma a Gerard. Dice, él trabaja siempre en entornos muy limpios. Las fábricas de China son unos sitios absolutamente impolutos donde no puede haber una mota de polvo. Su laboratorio en Valencia también es un sitio estupendo, muy bien cuidado, muy limpio. Y cuando llegan los módulos de nuestros clientes que han pasado tanto por sus manos en China como por sus manos en el laboratorio, es cuando entramos nosotros. Y a mí me gusta decir que nosotros somos los sucios, los que llevamos las botas llenas de barro y los que nos encargamos de salir del laboratorio y llegar al campo, donde puede ocurrir pues un montón de cosas, ¿no? Entonces, un segundo, a ver si puedo tener control. Eh, ¿Qué es lo que Good News testa para nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestras actividades y por qué es tan importante realizarlo?
Lo primero es la llegada ahora de los módulos. Los módulos salen del laboratorio de Gerard, las muestras que hayan ido o directamente vienen desde el barco, los que no hayan pasado por el laboratorio, se suben en camiones y llegan a nuestra planta. Veremos qué puede ocurrir durante esos transportes a llegada a nuestro site de instalación. Eh, por lo tanto, es muy importante hacer un test, y ahora os explicaré cómo es, de los módulos en cuanto llegan a nuestra obra, a nuestra campa, donde los vamos a almacenar antes de instalarlos. El siguiente test que hay que hacer en campo es validar las subcontratas y los procesos de instalación. Os aseguro que estoy harto de ver cómo llegan los palets en los módulos, se distribuyen en las zonas donde se van a instalar en el terreno. Se utilizan unos forklifts que no son adecuados. En vez de llevar los módulos entre dos personas y tratarlos con cuidado, lo llevan entre una, lo suben encima de una carretilla. Es decir, las cosas que podéis ver en la instalación final son infinitas y hay que, precisamente por eso, validar cómo trabajan esas subcontratas que están haciendo esa instalación para no infringir daños a los módulos antes de conectarlos. Nuestra siguiente fase sería el test de commissioning. Esto está incluido en casi todos los contratos de puesta en marcha de cualquier instalación fotovoltaica. Hay una serie de test de commissioning que van desde el megado de cables, ver la continuidad, la polaridad, el rendimiento de los inversores, termografías, electroluminiscencias. Es decir, hay un montón de cosas que hay que hacer, casi siempre por contrato, y esto es ya cuando la planta está ya conectada a la red. Es decir, en muchos casos, cuando llegamos a este punto ya es demasiado tarde, porque ya está todo conectado, empieza a verter energía a la red y si hay problemas en la planta, pues ya es un tema de operación y mantenimiento que lo tienen que arreglar con posterioridad, pero como dice el chiste, el daño ya está hecho. Es decir, todo lo que no hayas corregido en todo el proceso de instalación de la planta fotovoltaica se queda en la planta y hasta que alguien descubra qué es lo que pasa o la producción empieza a bajar, nadie se preocupa de ese tema. Luego también tenemos mucho trabajo en test de situaciones de emergencia. Por ejemplo, acabamos de pasar en España un par de danas que han hecho estragos en un montón de plantas, tanto por temas de grandes vientos como inundaciones. En esos casos nos llaman pues, para ver cuando se han cambiado, se han roto trackers y han volado módulos por el cielo, pues nos llaman para averiguar si los módulos que no han salido volando siguen estando bien, si no se han generado un montón de grietas en los módulos o microgrietas como consecuencia de las vibraciones que se producen en este tipo de eventos, o con temas de inundación, ya sea de la planta final construida o de las zonas de acopio. Se han producido en España, yo he contado hasta 3 casos y bueno, con Gerard he estado trabajando en Inglaterra también en otra gran inundación donde los módulos estaban totalmente los cientos de palets estaban con el agua a medio palet y hubo que hacer una serie de test para ver si esos módulos eran aceptables, se podían instalar o no. Esto, digamos, lo llamo de forma genérica test de emergencia. Y luego vienen los test regulares que se suelen hacer en función de si la planta va bien produciendo todo lo que tiene que producir, pues cada año, o si hay dudas, se compara con otras plantas y no tienes lo mismo, pues se suelen hacer cada 6 meses para intentar averiguar qué es lo que está yendo mal. Y por último, quiero mencionar una cosa que hacen algunos de nuestros clientes que me parece súper útil, que es hacer siempre una vez al año, una vez cada 6 meses, tener una muestra de control, una serie de paneles en los que en algunos casos no se ha encontrado ningún fallo y en otros casos han encontrado fallos menores, pero que conviene testearlos cada año para precisamente ver esos pequeños problemas que a lo mejor no afectan a la producción, que efectivamente no afectan, o si afectan tomar medidas en mantenimiento correctivo o preventivo para asegurarnos la calidad de la planta, ¿no? Entonces, empezando por el primer test de los que he mencionado, la llegada de módulos a obra. Voy directamente a esta página, es decir, los módulos llegan a obra y deberían de llegar en containers apilados como mucho de 2 alturas. Deben de ser transportados con unas velocidades máximas por unas carreteras que deben estar bien. Tengo que deciros que si ha habido algún cambio en los últimos 10 años con respecto a los daños que nos encontrábamos como consecuencia del transporte ahora,
es que los módulos han duplicado su tamaño, han duplicado su peso, y tengo que decir en desfavor de los chinos que además vienen empaquetados de una forma muchísimo menos protegida. Estos módulos grandes bifaciales de 2,30 m son débiles, no, son lo siguiente a débiles. Vibraciones, golpes, producen verdaderos estragos en estos módulos y antes los módulos llegaban en camiones prácticamente sin proteger, pero los palets venían muy bien protegidos y encontrábamos muy pocos módulos que hubieran sufrido daños en el transporte. La cosa ha cambiado radicalmente. Con los módulos nuevos, los son más grandes, más pesados, los palets son peores y el transporte es el que hay. Normalmente deberían venir en containers con todo tipo de sensores, con sensores antivibración, o sea, sensores que te descubren si ha habido vibraciones o golpes en esos containers, pero la realidad es que nos encontramos que llegan a los puertos y el transporte a el punto final de instalación puede ser de mil maneras. Y os mostraba estas dos imágenes que tenéis ahí porque muchas veces nos hemos encontrado que cuando en vez de en containers se transforman en camiones de plataforma, cumplen el requisito de almacenar máximo dos en vertical, pero luego le meten unas cinchas o unos cables de acero que apretan con incluso a veces medios mecánicos, winches mecánicos, para que la carga no se mueva, y el equivalente a meter esa presión adicional a esos grupos de palets es como si hubiera metido otros dos palets encima de los dos que están abajo. Y el resultado final es que nos encontramos lo que estáis viendo en la imagen de la derecha, un montón de paneles que vienen con todo tipo de grietas, fracturas como consecuencia del combado o de la presión de los módulos exteriores que ejercen las cinchas de sujeción a los camiones. Esto es, cada día me lo encuentro más, pero cuando digo más es que no hay obra en la que no nos encontremos que aparecen cientos de palets con el primero y el segundo módulo roto nada más de bajar al camión, y es como consecuencia de los apretes de estas cinchas y de utilizar métodos de transporte que no son adecuados. Luego, el siguiente punto donde nos solemos encontrar cosas que no van nada bien es con el tema de las inundaciones. Ahí tenéis una imagen de una planta fotovoltaica que se inundó absolutamente. Y no tengo imágenes, pero el módulo que veis de la derecha es como consecuencia de la inundación de una zona de acopio donde se guardaban los módulos hasta proceder a la instalación, que en la última dana de diciembre en España pues se inundaron y nos llamaron para ver cómo estaban los módulos que todavía estaban dentro del palet. Hicimos un muestreo exterior y nos encontramos con que había más de un 30% de módulos con esta característica que veis ahí fuera. Es decir, estos módulos pasarían un test de electrominiscencia en fábrica con este pequeño daño, pero los bordes negros que veis en las celdas son un indicio de que se va a producir en el futuro algún tipo de degeneración. Y este tipo de módulos que podemos instalar sin problemas, porque cuando los instalas producen como lo que tienen que producir de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La realidad es que nosotros, con nuestra experiencia, lo que decimos es, estos van a funcionar el día uno fenomenal, pongo en duda de que vayan a mantener esa producción durante los 20 años o los 30 años que nos da la garantía del fabricante, ¿no? Entonces, este tipo de módulos son los que luego debemos de monitorizar año tras año para asegurarnos de que si se produce un aumento de esa degradación como consecuencia de algún evento climatológico, seamos capaces de identificar cuánto, cómo y por qué y tomar las medidas correctoras oportunas, ¿no? Otra pesadilla que nos encontramos en la planta es el transporte con los forklifts. Aquí tenéis en la foto superior izquierda, es un palet y ahí veis la calidad, por ejemplo, de ese palet, cómo estaba en fábrica, es decir, la protección dentro del palet es mínima. Y veis que esa zona, ese tubo rosa, era la única protección que ponían en el apoyo de un palet de 33 módulos de 2,30 m. Es decir, ese peso en cuanto se levantaba el forklift rompía el primer panel de todos los movimientos de todos los palets que había en una hora. Cuando llegamos a hacer la inspección, que estábamos haciendo una inspección de un muestreo de, me parece que eran como 2.000 paneles para hacer la inspección antes de la instalación, lo primero que nos encontramos es que nos llegaban los palets que teníamos que testar en este tipo de forklifts y paramos la obra inmediatamente. Dijimos, no se pueden transportar así los módulos, todo el peso está sobre el cristal de los módulos se tienen que apoyar en su marco, que para eso está. Y organizamos para que todos los forklifts tuvieran
un tablero de madera que evitara esos problemas. Abajo lo que veis es los primeros 50 palets tenían todos donde se apoyaba el forklift, esa grieta que veis en la electrominiscencia. Entonces, este tipo de transporte, validar que los procesos internos, ya cuando estás en el sitio de instalación, cumplen las normas para no dañar los módulos, es absolutamente fundamental. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es coger una muestra de pocos, 50 módulos, hacemos una electroluminiscencia de esos módulos antes de moverlos, y luego decimos, y ahora los instaláis, de acuerdo al proceso que tenéis aprobado por vuestro cliente. Se desplaza el palet hasta la zona de donde se va a instalar al final, se abre el palet, entre dos personas lo instalan, le meten los tornillos con el par de apriete que corresponda y cuando ya están instalados esos 50 módulos volvemos a hacer una electroluminiscencia. Es fundamental que todos los subcontratistas que tengamos en una obra hayan pasado por este tipo de test. Si no, os pueden instalar esto que estáis viendo. Un módulo de cada 31 va a ir con grietas, va a ir instalado, no va a salir en la termografía de puesta en marcha. Ese problema no se evidencia como un punto caliente hasta que han pasado 6 meses y se ha producido con esa diferencia potencial un daño permanente a las celdas que hace que se calienten. Y os vais a encontrar que a los 6 meses de la producción hacéis una termografía y tenéis la planta fotovoltaica que parece un árbol de Navidad con un montón, miles de paneles dañados como consecuencia de no haber realizado ese test de todas las actividades que hacen, movimientos que hacen los módulos desde que llegan a la planta hasta que se instalan. Aquí tenéis un ejemplo de la misma planta que habéis visto antes con el problema. Hicimos un testeo después de descubrir que había muchos módulos rotos. Dijeron, bueno, pues nosotros era una planta de 300.000 paneles dividido en 10 batch de 30.000 cada uno. Hicimos pruebas de electroluminiscencia, curvas IV y inspección visual de un muestreo. Eran 400 paneles por cada uno de los 10 batch. Y los resultados son tan aterradores como lo que veis ahí. Es decir, había sobre todo el batch 1 y el batch 2 y además el batch 5, en el que veis la columna de la derecha, los módulos completamente sanos no llegaban ni al 35% en dos casos y estaban en el 58,8% en otro caso. Además, con daños severos de electrominiscencia, en este caso había desde grietas, que no había tantas después de corregir el tema del transporte interno, pero sí que nos encontramos que estos módulos que no habían pasado por las manos de Gerard vinieron de fábrica. Cuando hablamos de módulos con defectos severos de electrominiscencia, son la foto que estáis viendo a la derecha. Es decir, un módulo que jamás debería de haber salido de China por la diferente calidad de las celdas que estáis viendo en esos módulos. Y en este caso estamos hablando de un 20, un 34% de ese batch presentaba este tipo de problemas. Estamos hablando de millones de dólares como consecuencia de no haber realizado estas pruebas o bien en fábrica, o bien en el puerto, o bien en todos los procesos de llegada a obra e instalación. Eh, para que os hagáis una idea, la pérdida de producción instantánea, es decir, ya hechas las curvas V ahí, de esos módulos con defectos severos de electrominiscencia con respecto al parámetro de los módulos que funcionaban bien y que no tenían ningún problema, era una pérdida de casi un 6%. Cierto que no podemos medir en campo, las máquinas no lo permiten, las condiciones no lo permiten, con el mismo nivel de incertidumbre que puede medir Gerard en sus laboratorios. Pero a mí lo que siempre digo es verdad que nuestras máquinas cuando estás en campo trazando curvas IV podemos tener una incertidumbre que ronda el 6-7%, pero lo que sí es cierto es que dos módulos, uno bueno y uno malo, medidos exactamente en las mismas condiciones, en cuanto al número absoluto, no te puedes fiar, puede ser un más menos 6%, pero lo que sí te puedes fiar es de la comparativa. Es decir, un módulo bueno y un módulo malo, medidos con la misma máquina, en las mismas condiciones de radiación, en las mismas condiciones de temperatura, si uno te da 100 y el otro te da 96, sabes que la diferencia es abismal y es un módulo que jamás debería haber salido de fábrica y que ya no cumple antes de instalar con las condiciones mínimas de garantía. Hay veces que nos encontramos con esto y lo que hacemos es una muestra de esos módulos con defectos severos de electrominiscencia, los empaquetamos, los enviamos a Gerard, Gerard los mide con una precisión del más o menos 2% y suele verificar que lo que decimos en campo, que estos módulos no se pueden instalar y hay que iniciar un proceso de reclamación al fabricante,
pues Gerard nos lo confirma de una manera mucho más científica y mucho más precisa que lo que podemos hacer en campo, pero desde luego en campo nos damos cuenta de lo que está pasando. El tipo de pruebas que se hacen en commissioning, pues va desde todo el mundo del cableado, aislamientos, megado de cables, se hacen pruebas de rendimiento de inversores. Normalmente todo este tipo de cosas vienen detalladas en el contrato de construcción, todas las pruebas que tiene que pasar el EPCista para poner en marcha y que su cliente le acepte esas pruebas. Y esas pruebas, a nivel de módulos de lo que estamos hablando, suelen incluir el 100% de los módulos, una termografía del 100% de los módulos de las combiner boxes y de los puntos de salida de los inversores o microinversores. Es muy importante, sobre todo además por temas de seguridad. Nos hemos encontrado 1000 veces cajas donde los aprietes no son los correctos y hay puntos calientes de 100, 110 grados, 120 grados, y eso siempre acaba en un incendio antes o después con la parada de un inversor, con la parada de un montón de módulos sin producir, etcétera. Normalmente siempre se hace las curvas del 100%, las curvas IV del 100% de todos los strings de una planta, y en aquellos casos en los que se encuentran problemas se baja a nivel de módulo. Estoy hablando de nuevo de test en campo. Se suele hacer cada vez más, afortunadamente, se hace un muestreo no ya solo de la validación de la llegada a obra, la validación de los procesos de los subcontratistas, sino que además se suele escoger una muestra bastante amplia y se hace una electromistencia de módulos instalados y ya lo empezamos a encontrar eso en casi todos los contratos, cosa que me parece muy útil. Eh, se habla mucho de la calidad de los módulos, de que se está bajando la calidad como consecuencia de la bajada de precios de los módulos que vienen de China, y poco se habla de la calidad de los mal llamados MC4, porque solo hay una compañía en el mundo que fabrica de verdad los MC4, los demás son copias. Y la calidad, lo que nos estamos encontrando en los contratos de commissioning es que se empieza a exigir, ya nos hemos encontrado con 3 plantas, donde se exige una termografía por detrás de los paneles fotovoltaicos para ver el estado de los MC4. Un MC4 con un punto caliente como el que estáis viendo ahí de 180 grados es un peligro para las personas, es un peligro para la instalación y es siempre como consecuencia o de una mala instalación, de una mala, sobre todo en los MC4 de final de string que se hacen en planta, es decir, no son los MC4 de los módulos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque cada vez nos encontramos que esos MC4 son de muy baja calidad y se producen microarcos en su interior que acaban quemando toda la instalación. Y luego lo que os comentaba es, me gusta mucho que algunos de nuestros clientes, como consecuencia de todos estos análisis que hace Gerard en China, que hace en el puerto, los que hacemos nosotros cuando llegan los módulos a la obra, tras la validación de la instalación, tras un muestreo generalizado con el 100% de los módulos en termografía, se establece una muestra que pueden ser, no hace falta que sea una muestra de 10.000 módulos, una muestra entre 200 y 500 módulos localizados y con una muestra dirigida, es decir, vamos a poner aquí módulos que presenten en la electrominiscencia efectos muy débiles en la electrominiscencia, o aquellos módulos que presentan algún perfil atípico en la termografía. Es decir, se establece una muestra dirigida, es decir, ya a partir de ahora estos módulos se hacen electrominiscencia, termografía, curva y V, una vez cada 6 meses o una vez cada año. Eso es un módulo instalado, es un tema muy barato y que aporta una cantidad de información buenísima para predecir si vamos a tener bajadas de la producción como consecuencia de defectos en la fábrica, en la planta que no hemos encontrado, ¿no? Lo que se hablaba de los test de emergencia, ya lo he comentado, pues hay episodios de viento, hay episodios de inundaciones, hay incluso incendios de maleza y de las zonas muy desérticas no, donde hay hierba seca, se producen incendios forestales que afectan a los módulos, es decir, el granizo, hay 1000 cosas que pueden afectar a la calidad de los módulos y que conviene analizar no solo los módulos que están rotos, como los módulos que se han podido ver afectados como consecuencia, por ejemplo, de la vibración de un tracker en un episodio de viento. Hay 28 paneles, como estáis viendo ahí en la fotografía, que se han roto, han salido por los aires, pero ¿qué ha ocurrido con los paneles que están al lado? Pues es importantísimo realizar una termografía inmediatamente para hacer una primera evaluación de cómo están los módulos que estaban al lado de los módulos que se han roto. Y si no se ve nada en la termografía, siempre recomiendo hacer una electroluminiscencia en el módulo instalado
para ver si se han producido grietas o microgrietas que vayan a comprometer esa garantía que se supone y que todos estamos tranquilos de que los módulos van a producir mucho durante 25 años. Cosa que, ya os digo, cuando ahora analizamos los módulos que se instalaron hace 15 años, que tenían también una garantía de 20 años y vemos lo que hay, pues yo me apuesto con quien quiera a que con estos módulos grandes bifaciales half-cut, dentro de 10-15 años, las vibraciones que se producen en los trackers con vientos, el peso de esos módulos, los torques que se producen, yo de verdad mm, asustado estoy de que se estén firmando contratos y planes de negocios a 25 años con una garantía de producción de los módulos del 85% del momento inicial, pero por favor, leer la letra pequeña. Eso solo es con defectos de material, de fábrica, etcétera. El plan de negocio, estamos todos pensando que seguro que nuestros módulos dentro de 15 años van a estar al 92% de lo que están produciendo hoy, y yo me apuesto con quien quiera a que eso no va a ser así. Entonces, el tener un sistema de operación y mantenimiento preventivo, correctivo, que mantenga las plantas en el funcionamiento que se espera es absolutamente vital, y cuanto más grandes son los módulos y más pesados, más vitales. Bueno, ya os he comentado lo que era la muestra de control: seleccionar esos módulos, hacerles pruebas a esos 100, 200, 300 módulos cada año, y ver cómo evolucionan esas microgrietas, si se han traducido en puntos calientes, cómo esos puntos calientes han hecho activar el diodo en bypass, etcétera. Es decir, tener esa información que te permite decir: el grado de degradación de mi planta en los últimos 3 años es este, y por lo tanto voy a necesitar un determinado nivel de repuestos para mantener la planta con la producción que se espera, es absolutamente fundamental. Con esto termina mi intervención. A vuestra disposición en goodnews.com podéis encontrarnos. Trabajamos en más de 30 países y tenemos participantes que vengan de fuera. Probablemente ya nos conocéis, y estamos a vuestra disposición para contestar las preguntas y todo lo que queráis. Muchas gracias, Ignacio, por esta presentación y bueno, muchas gracias a Yerja también. Quiero recordaros a que estáis viendo el webinar, que podéis hacer preguntas en el apartado de preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar a responder las que ya han hecho. En primer lugar, eh, un asistente anónimo pregunta: ¿cómo hacéis los procesos de reclamación teniendo una incertidumbre a priori alta del 6%? ¿No os pone problemas el fabricante por ello? Entiendo que es una pregunta para Ignacio. Bueno, la incertidumbre del 6. Ah, perdón, me estáis escuchando, ¿no? No sé si está. Sí, Perdón, no sabía si me había puesto mucho. Eh, Esto es como todo, es decir, cuando tú mides en campo y tienes un certidumbres de medida curvas V, que es cuando se aplica más el tema de la incertidumbre, eh, tú comparas un módulo, la potencia de un módulo, y te da en campo un 94%, y lo comparas con un módulo que está bien, que has visto en electroluminiscencia que está bien, que has visto en termografía que está bien, y te da 100%. Hay dos maneras de ver. Primero, saber la causa. Cuando se producen bajadas de producción, en la mayoría de los casos es como rotura interna de la celda por alguna manipulación. Entonces, cuando esto es así, o sabes dónde se ha producido dentro de la cadena de suministros esa rotura y puedes acudir al seguro que cubra ese proceso logístico, que puede ser el transportista en el barco, el transportista en camiones, la fábrica en China, porque en China todos los módulos de China salen con su electroluminiscencia, entre comillas, impoluta, que ha verificado Gerard, y luego, si vas a hacer una reclamación, en función del tipo de contrato que tengas, tienes que averiguar a quién se la vas a hacer, que puede ser desde el subcontratista último, que le has dejado 200 módulos, ha instalado 200 y se ha cargado 50, eh, al transportista de la última milla, transportista en el barco, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando haces una reclamación exclusivamente por potencia, lo que tienes que hacer es encontrarla en campo con los análisis de campo y luego llevar un muestreo a Gerard, que con un detalle en sus máquinas verifica que eso que has medido en campo de verdad es una pérdida de producción como consecuencia de una falta o una falla de fabricación. Y ahí, con ese muestreo
que hay unas tablas de UNE que te dice cuántos módulos tienes que muestrear para hacer extensible a la totalidad a la totalidad de la población las conclusiones, lo hace Gerard, lo hace estupendamente y con sus datos de laboratorio se puede plantear ese tipo de reclamación. Pero eso, primero tienes que saber por qué se ha producido esa bajada de producción. Si es como consecuencia de un defecto de fabricación en China o si es como consecuencia de todo el proceso logístico de instalación que se ha cargado un panel. Entiendo. Bueno, pues gracias por la respuesta, Ignacio. Esperemos que el asistente se haya dado por satisfecho. Vale, pregunta Luciano Prado que si tienen alguna referencia real de pérdidas en campo. Sí, lo que os estaba comentando antes, es decir, la planta esta que os he comentado, la que habéis visto los ejemplos que tenían todo mal hecho, en el sentido de los forklifts no estaban preparados para mover sus palets, etcétera. Pues las pérdidas en campo que medimos con los módulos que estaban bien respecto a los módulos que tenían algún tipo de defecto, ya antes de instalar, estábamos hablando de los que tenían grandes defectos de electroluminiscencia, problemas de fábrica, venían ya con un 6-7%, insisto, medido en campo, pero medido en campo en condiciones idénticas. Es decir, lo que no te puedo decir es si está al 97% o al 92%, pero comparado con un módulo que estaba bien, la diferencia era en 7 puntos, con lo cual esto sabes que hay algo ahí que es reclamable. Y luego, cuando tienes unos problemas de instalación que te generan grietas y microgrietas, ya antes de instalar el módulo, antes de que se produzca el primer punto caliente, ya partes en torno del 8-10% de pérdida de producción real en módulo instalado. Y esos módulos lo instalas, arranca la planta, te conectas a la red, haces la termografía, no se ve nada, y al cabo de los 6 meses, esos microgrietas se han hecho puntos calientes, se activan los diodos en bypass y ese módulo pasa a producir al 66%. Vale, Y no pues solo el perfecto. módulo, que es una ¿Mm? cosa que quiero decir, no solo el módulo que está roto, todo lo que Mm, esté conectado en ese string en paralelo se ve afectado por la sola pérdida de un claro. módulo. Porque no es solo la pérdida de un módulo que esté mal, es todo lo que esté conectado en paralelo a ese string donde están esos módulos el que se ve afectado. 1000 módulos con diodo en bypass en una planta fotovoltaica generan una pérdida de producción que no son los 2 amperios por módulo que genera cada uno de los paneles más. Pues Luciano, creo que esto, bueno, esto responde a tu pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Javier Moyano pregunta, ¿cuál debería ser la forma óptima de transporte de palets con módulos cuando se transporta en camión? Entiendo que se deben evitar el uso de cinchas. Deben ir en containers protegidos, de acuerdo a las especificaciones del fabricante chino, que las especifica muy bien de cómo se tienen que transportar esto, qué tipo de protecciones, y deben de llevar un shock sensor, que es un aparatito que se monta dentro del container para ver si ha habido vibraciones, golpes durante el transporte. Pues ya sabes, Javier, tienes que, bueno, en caso de que sea transportista, hacer eso y en caso de que seas cliente de estos transportistas, exigirles eso. De nuevo, otro anónimo pregunta, ¿en qué condiciones lleváis a cabo las medidas de electroluminiscencia en campo? Considerando que lo que se hace es un análisis cualitativo, ¿es posible reclamar al fabricante si no tienes una pérdida significativa de potencia, aunque puedas ver alguna rotura? Aquí, lo siento Gerard, pero me están preguntando de campo, contesto yo. Aquí lo que digo es, lo de reclamar al fabricante, todo el mundo está muy tranquilo porque tiene un contrato donde se han comprado 200.000 paneles y tiene una garantía del fabricante de 25 años que el módulo va a producir dentro de 25 años un 90% de lo que produce el primer día de su potencia nominal. Y luego viene la letra pequeña. La letra pequeña, en realidad, significa que siempre y cuando ese módulo haya sido bien tratado, bien instalado, bien montado, no haya sufrido vibraciones. Es decir, es prácticamente imposible hacer una reclamación a un fabricante chino cuando tienes un módulo con microgrietas, porque siempre te va a decir que eso ha sido como consecuencia de una mala instalación, de un mal transporte, y eso no está dentro de su garantía. Y esto es lo que se nos olvida a los que financian los proyectos, a los que cliente final y los que los construyen, que van muy tranquilos con la garantía de los módulos. Y en realidad, cuando haces la electrominencia en campo,
te encuentras un 5, un 10% de módulos que están mal, rotos, todavía a lo mejor produciendo bien, pero sabes seguro que en un 2, 3, 4 años eso va a generar un punto caliente, eso no es reclamable al fabricante. No es reclamable. Lo que tienes que tener estos test es intentar que no se produzcan daños en la instalación de los módulos, porque sí es reclamable un módulo que no tiene ninguna microgrieta, que no tiene ninguna rotura, que no tiene muestras físicas de rotura del cristal exterior y que produce menos, eso sí es reclamable al fabricante. Pero es el menor, infinitamente el menor de los casos por los que una planta baja de producción con respecto a la esperada. Con lo cual, hay que mirar los contratos del transportista, hay que mirar los contratos de los instaladores, hay que tener seguros en cada una de esas fases y seguros bien articulados con los contratos muy bien redactados. Y hay que saber a dónde reclamar. Al fabricante chino en algunos casos, en la mayoría a otros. Aquí otro asistente, Alan Di Lodovico, también pregunta en la misma línea sobre las reclamaciones al fabricante de módulos. En este caso dice, para los test de, bueno, entiendo la respuesta irá en la misma línea, pero para los test de laboratorio de la máxima potencia con una incertidumbre del 2%, los fabricantes de módulos no ponen problemas en caso de reclamación. De nuevo. Pues yo creo que contesto yo, dos Mm. por ciento de incertidumbre. Bueno, quizás conviene saber, el 0% de incertidumbre no existe, siempre existe incertidumbre. Nosotros decimos, la verdad, únicamente lo saben los seres superiores en el cielo, ¿no? Y entonces 2% es realmente el valor máximo que podemos conseguir con todos nuestros procedimientos y aparatos preparados. ¿Que el fabricante pone problemas? Bueno, pues claro que sí, porque es un riesgo potencial cada reclamación de hacerlo, pero dependiendo de la manera que hagas los tests, que cumpla con las normas IEC. Las normas IEC, para recordar, son del International Electrotechnical Committee. Eso es una entidad internacional donde están también los mismos fabricantes para aprobar procedimientos, pues para controlar también la calidad de los módulos, ¿no? De si ellos mismos están en esta entidad y nosotros, tanto yo como Ignacio, seguimos las normas IEC, pues tenemos un punto de partida pues positivo porque no pueden, digamos, denegar algo según las normas que ellos mismos han aprobado. Segundo punto, y ahí es algo que hay que verlo también con mucho detalle, son los contratos de compra y los procedimientos también de reclamaciones. Normalmente se suele hacer en el contrato de compra un anexo de control de calidad donde se estipula de qué criterios ponemos para hacer los controles de calidad y qué hacer en caso de que algo está fuera de los valores estipulados. Y entonces, en este caso, pues las vías están desde el principio muy claro de proceder. Si no tengo nada estipulado en el contrato de compra, pues las cosas se complican muchísimo porque sí tengo que recurrir a la garantía del fabricante estándar y eso es algo como no sé cómo decir, pues es algo que va muy en beneficio del fabricante y muy poco en beneficio del usuario final. Me gustaría añadir en este contexto, parece que estamos en guerra con los fabricantes y que somos los enemigos de ellos. A veces nos ven así, yo no lo veo así. Estamos todos para garantizar la calidad óptima, el rendimiento óptimo y la seguridad máxima del módulo durante 30 años y estamos en el fondo todos en el mismo barco. Las controles de calidad que hacemos nosotros en laboratorio, en campo y hacemos en China, pues benefician también al fabricante a poder mejorar sus propios procesos de todo, ¿no? De fabricación, de transporte logístico, de todo. Con lo cual, ahí veo yo, todos tenemos que ver los costes cada vez más bajos de los molos. De alguna manera el fabricante está presionado y tiene que de alguna manera comprar la materia bruta más barato
posible en el mercado, ¿no? Con lo cual el propio mercado pues empuja también en ciertas direcciones y todos estamos ahí unidos para que no, lo que vemos en las fotos de Ignacio, para que ojalá que no suela pasar con mucha frecuencia. Pues muchas gracias por la respuesta, Yerja. Aquí otro asistente anónimo pregunta, ¿se pueden realizar test de electroluminiscencia en campo durante el día? ¿Son igual de fiables? Bueno, haciendo la respuesta rápida y fácil, no. No se pueden hacer test de electroluminiscencia. Sé que hay algunos proyectos de investigación y desarrollo que están obteniendo los primeros resultados para hacer la electroluminiscencia de día, pero es un tema que yo dudo que llegue a buen puerto. Estuve viendo los resultados de una de estas pruebas y para que os hagáis una idea, pues para hacer una prueba de electroluminiscencia de día se requerían algo así como 400 fotografías del mismo módulo para luego ir sustrayendo las longitudes de onda que no estás mirando y obtener unos resultados poco fiables. La razón es muy sencilla, es decir, tú para hacer la prueba de electroluminiscencia tienes que poner el módulo a funcionar al revés, en vez de a funcionar al revés. En vez de recibir sol y que saque energía, le tienes que meter energía para que saque una luz dentro de un determinado ancho de banda. Cuando el módulo está recibiendo luz, está produciendo. Entonces tienes que hacer un reverso de este sistema y luego las cámaras que nos permiten medir esa longitud de onda, que son o bien unas cámaras modificadas o las más óptimas, que son las de InGaAs, eh, requieren de muy poco ruido para poder ser fiables y sobre todo un tema práctico de cuántos puedes hacer en una noche o en un día. Eh, nosotros vengo a hacer un trabajo con un equipo de personas ayer por la noche en Toledo. Hicimos ahora mismo tenemos productividades de 150 módulos la hora. Intentar pensar que puedes conseguir eso de día, le quedan de verdad muchos años para mejorar la tecnología y que esto te lo permita. 150 módulos a la hora de electroluminiscencia por la noche son muchos, un equipo de dos personas. Pues muchas gracias por la respuesta. Vamos a hacer una última pregunta y porque se nos acaba el tiempo, el resto de las que quedan os las pasaremos, o pues os las enviaré a Ignacio y a Gerhard y se les enviarán, en caso de que puedan responderlas, se les enviará junto con la presentación a los asistentes. La pregunta sería, ¿se hacen pruebas en campo para verificar que la degradación de los módulos es la garantizada por el fabricante? Pequeño inciso a todos. Nosotros invitaros también que estas preguntas podemos también hablarlas en la Feria de Genera. Tanto yo como Gunus vamos a estar presentes ahí, con lo cual, si tenéis la posibilidad, pues bienvenida. Si queréis, necesitáis invitaciones, mandarme a mí un email y os lo mandaré. Perdona, ¿eh? Como respuesta a si podemos hacer pruebas en campo para verificar la degradación de los módulos garantizada por el fabricante. En campo puedes obtener unos datos si las pruebas están bien hechas siguiendo las normas UNE que te especifican cómo hay que hacer esas normas. Se pueden tener, desde luego, idea de si estás en los parámetros que garantiza el fabricante, pero a mí, desde luego, lo que midas en campo, yo prefiero validarlo con verdad. Es decir, nosotros podemos medir curvas IV módulo a módulo, de módulo instalado, 5.000 curvas IV en campo. Si encontramos algún problema, escojo algunos de esos módulos en los que hemos encontrado un problema y se los mando a Gerard para que los verifique en su laboratorio con menos incertidumbre, de manera que yo pueda decir que eso es reclamable al fabricante o no. Pues muchas gracias por la respuesta, Ignacio, y muchas gracias por la colaboración para hacer este webinar, tanto de Spire como de Budnos. A todos los que lo estáis viendo, muchas gracias por la asistencia. Como ha dicho Gerhard, él va también a participar en una de las jornadas que organiza UNEF en Genera. Así que si os habéis quedado con alguna duda, os animo a ir en persona pues eso, a esa jornada y
allí puede que tengáis tiempo de preguntarla y de entender detalladamente ese tema. También, como él ha dicho, va a estar en Genera de manera, o sea, dentro del macrostand de UNEF. Spire tiene un superstand dentro de ese. Y esto sería todo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, como ha dicho Gerhard, él estaba dispuesto a que se mandara su presentación. Así que no sé si Ignacio, Sí, tú sí, también, tranquilamente. pues a todos los asistentes recibiréis ambas presentaciones y también les enviaré las preguntas que han quedado por responder tanto a Gerhard como a Ignacio y junto con la presentación, si tiene a bien responderlas, también recibiréis las respuestas a estas preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima. Muchas Luego, gracias. y gracias. Adiós. Adiós.